¿Qué tal, mis amigos? Les saluda Gastón Maldonado y les doy la bienvenida en Conociéndonos, donde vamos a conversar sobre los trastornos alimenticios. Para llevarles este programa tenemos como invitados a Virginia Aguilera, ella es nutricionista y dietista, y a José Antonio González, que es nuestro testimonio, parte del testimonio. Tenemos 2 testimonios en este programa. Bienvenidos a Conociéndonos. Muchas gracias. Virginia, ¿qué se puede considerar un trastorno en la alimentación? Bueno, un trastorno, como su palabra lo dice, es un trastorno en la conducta de la persona o del individuo al momento de comer. Se relaciona con lo que es la apariencia del individuo, cómo se ve él y cómo tiene los hábitos de alimentación. Cuando se relaciona una obsesión con la forma de comer, ya se convierte en un trastorno de la alimentación, bien sea en exceso o en déficit. ¿Y cuáles son los trastornos que, por ejemplo, llegan más comúnmente a tu consultorio? Los más comunes son anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y obesidad, que ahorita en la actualidad se está convirtiendo en un problema incluso de salud pública y está también catalogado como un trastorno de la alimentación, en este caso por exceso de comida. ¿La obesidad no tiene entonces origen genético? La obesidad tiene un origen multifactorial. Sí, viene un componente genético, un componente ambiental y los hábitos alimenticios de la persona. ¿Cómo podríamos llamar esa necesidad que comúnmente se ve en nuestra sociedad de meterse esos atracones de comida? Bueno, eso es una enfermedad nueva, como quien dice. Está reciente también lo que se llama trastorno por atracón. Es nuevo y se considera patológico cuando ya no es que, me provocó comerme algo hoy y comí en mucha cantidad, sino cuando ya es constante, por lo menos 2 veces a la semana durante 3 meses, ya se cataloga como un trastorno de alimentación. El comer en por lo menos 2 horas, comer tanta cantidad de comida, no como otra persona normalmente lo haría, y cuando ya consideras que no tienes control sobre esa comida, cuando ya sienten que no pueden parar de comer, cuando no pueden distinguir la cantidad de comida, ya es una enfermedad. Mis amigos, Conociéndonos es un programa que está abierto al aprendizaje de todos. Ustedes que están ahí en pantalla, Virginia, yo y José Antonio, que nos va a hablar cómo comía él, por qué comía de la forma como comía, para que hagamos como una revisión. ¿Estará sucediendo eso en casa con alguno de nosotros? Vamos a ver. José Antonio. Bien, cuando yo era muy pequeño, tenía 2 años, 3 años, totalmente todas mis comidas las hacía con papá. ¿Todas tus comidas las hacías? Todas mis comidas las hacía con papá. Me sentaba en el regazo de papá, comíamos juntos, nos ensuciábamos, y llegó un momento que papá se fue de la casa. Entonces en ese momento pues yo simplemente no comía hasta que no llegara papá. Y pasaba el tiempo y simplemente no comía, pues, ¿no? Entonces toda la gente a mi alrededor, angustiado por mi situación, me ofrecía comida, pero yo no comía. Incluso tuvieron que llevarme al hospital por verme por problemas de desnutrición y esto. Y llegó un momento en que, bueno, como que pasó un tiempo de luto, por decirlo de alguna manera, y comencé a aceptar la comida de lo que me daban todas las personas. Era como, no sé, mi forma de amar, mi forma de ser querido, pues, ¿no? Al principio, pues, mi mamá estaba muy contenta porque, oye, paso de no comer a comer mucho y era muy bien, pero ya comencé a engordar, y ya de pequeñito, a los 4 o 5 años, ya mi ropa me la hacía un sastre, yo soy del Pavo, o sea, un sastre ahí me hacía mi ropa, pues ya no se consigue ropa de mi tamaño, apropiada para mi edad. De hecho, ya a los 16 años tenía 105 kilos. Y con el tiempo yo comencé a desarrollar unos hábitos alimenticios terribles. En un buen día yo me comía en un desayuno un pan campesino y entre varios tipos de queso y jamón yo le ponía 1 kilo de relleno. Y me lo bajaba con 1 litro de refresco o con 1 litro de leche. Ese era un desayuno habitual en mí. Sí. Y más de una vez a la semana. ¿Okay? Sí. Mis amigos, fíjense. José Antonio lo acaba de decir de una manera muy clara. Yo comía desde temprana edad con mi papá. En su regazo comíamos, me ensuciaba, papá se fue de mi casa, dejé de comer porque esperaba que mi papá llegara. Papá no llegaba, entonces la gente me llevaba comida como un símbolo de que, mira, siéntete bien. Y él dice que su mamá se contentó cuando le comenzó a comer, después que pasó lo que dice un tiempo de luto, un ciclo de duelo
mientras superaba la ausencia de su papá. Virginia, ese lapso de tiempo donde él dejó de comer, ¿se puede catalogar como anorexia? Sí, eso se puede catalogar como anorexia, porque la anorexia es cuando la persona se restringe la comida. Y generalmente, la mayoría de las veces, eso tiene un origen psicológico. En el caso de él, fue esa parte en que papá se fue y él adoptó como la relación que él tenía con su papá, o un buen recuerdo que él tenía con su papá, era el momento de la comida. En lo que papá ya no estaba, pues ya yo no como. Y ya no se sentía bien, ya yo no como. Y esa restricción propia tuya, no porque no hay disponibilidad de alimentos, sino que tú no quieres comer, ya se convierte en uno de los síntomas de anorexia. Ahora, para sustituir la figura de papá o la presencia de papá, José Antonio está diciendo que empezó a comer de más. Un pan campesino con 1 kilo entre lo que son queso, jamón y todo eso. Exacto. O sea, prácticamente allí yo sentía el amor que aprendí a sentir a través de la comida. Bueno, yo no lo veía como un amor, simplemente me gustaba y era la forma en que yo me daba placer, pues, ¿no? ¿Te sentías bien? Sí, ese es uno de los ejemplos. A veces cuando llegaba a la casa y nadie me veía, yo agarraba medio kilo de pasta, lo ponía a cocinar y me lo comía con una lata de atún de esas grandes, le botaba algo del aceite, le echaba mayonesa, salsa de tomate, mostaza, queso parmesano y me comía todo eso. Claro, esos excesos yo los hacía cuando nadie me veía. ¿Por qué? Sí, por la pena. De hecho, te puedo citar un ejemplo. Por ejemplo, yo daba clases particulares en la UCB y yo comenzaba a dar mis clases a las 7 de la mañana. Yo me llegaba a las 6:30 de la mañana a la estación de los símbolos y por ahí hay cerca muchas ventas de que si arepas, empanadas y tal. Entonces yo me iba a un Tarantín y me comía 2, 3 empanadas. Allá me comía 2, 3 arepas. Más adelante iba a la panadería y me comía 2, 3 cachitos. Y cuando llegaba a la universidad, de hipócrita, me sentaba en el café y pedía un sanguchito y un cafecito. Ese era mi desayuno oficial. Que la gente no lo notara. Exactamente, y después comenzaba a dar mis clases. Ahora, una pregunta que me llama la atención. Sí. Tú dices, comía escondido porque me daba pena. Claro, ¿Qué? claro. Pena a que la gente se diera cuenta lo que yo era capaz de devorar. Sí, definitivamente era algo absolutamente abominable en mi opinión. O sea, tú mismo lo catalogabas como algo realmente... Sí, y lo hacía a escondidas. Escondida. De hecho, fíjate que en un sitio yo me comía 2 o 3 empanadas y ya, para que la gente no diga, oye, pero ese sí come, no. Y después me iba a otro y me comía 2 o 3 arepas y después me iba a otro sitio. O sea, jamás cometí un exceso en un mismo sitio, pues. Sí. Pero eran varios, era yo. Exacto. Virginia, ese rechazo es un reflejo del rechazo a mí mismo. Claro, y fíjate cómo él dice que él sabía que estaba haciendo algo mal y por eso me da pena, porque la gente me va a decir, mira, estás comiendo en exceso, pero no lo puedo controlar, entonces yo lo escondo para que nadie me diga nada, porque acuérdate que esto es un trastorno psicológico y va con la comida y la apariencia, y en eso está lo que los otros me digan, como los otros me ven. Ok. Bueno, mis amigos, fíjense, ya vimos el primer testimonio de lo que es un trastorno alimenticio. Vamos a hacer un alto y al regreso seguimos conversando con José Antonio y con Virginia para que nos diga cómo ha logrado superar esta situación, José Antonio, porque ha perdido 37 kilos. Ya venimos. Bien, mis amigos, estamos de regreso en Conociéndonos, donde estamos conversando sobre los trastornos de alimentación. Seguimos conversando con José Antonio González. Él decía la cantidad de comida. Él me dice, Gastón, medio kilo de espagueti era bastante en una olla. Ahora, hay ciertas teorías que dicen que cuando una persona come mucho y busca mucha satisfacción en el comer, es como un reflejo de lo insatisfecho que está del lado adentro. ¿Okay? Porque si yo busco mucha satisfacción, es porque me siento igualmente insatisfecho. Y que mucha comida lo que lleva es a la persona que se siente vacía interiormente es a sentirse llena. Y por eso busca el placer a través de la comida. Ese fue, José Antonio, tú tenías una vida
en donde podías decir que no te valorizabas bien, te sentías con baja autoestima, habían complejos, habían carencias que se quedaban a un lado cuando estaba recibiendo el placer que me producía la ingesta alimenticia. Sí, yo creo que sí, porque yo tenía muchos complejos de pequeño. Por ejemplo, a mí me gustaba una muchacha y yo no me atrevía a decirle nada. O sea, era muy tímido por temor a que este gordito, ¿cómo se atreve a decirme esto, no? Sí. Un poco esto. De hecho, yo comencé varios planes para perder peso. Fui a endocrino, fui a cardiólogos, etcétera. Y se daba el efecto yo-yo, bajaba, subía. Entonces llegó un momento en que yo decidí, bueno, yo creo que la solución es poner mi cerebro a dieta. Entonces fui donde un psiquiatra. Entonces este psiquiatra, pues lo que hizo fue ayudarme a aceptarme como soy. Entonces me volví más atrevido, comencé a tener novias, yo no tenía novias, es decir, comencé a ser más lanzado, a no importarme tanto la opinión de los demás, pues, ¿no? Y en ese momento, pues, con el cabo del tiempo, pues, me enfermé, me volví diabético, tengo una insuficiencia cardíaca, unas hernias discales que literalmente me tuvieron de arresto domiciliario en mi casa por muchos años encerrado, sin salir, y llegué yo llegué a pesar, yo estimo que unos 250 kilos 250 kilos. Lo que pasa es que parece que el señor te entendió mal. Tú fuiste a rebajar y él te puso atrevido para enamorar a la muchacha. Sí, me hizo que me aceptara como soy, y entonces comencé a no pararle a los comentarios, y bueno, entonces comencé a tener una vida social rica, pues, si se quiere. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias orgánicas que se producen a través de trastornos alimenticios? Pues bueno, eso depende. En el caso de él, que es por exceso, él ya nombró algunos, por ejemplo. Diabetes es una de las que causa, diabetes tipo 2, insuficiencias cardíacas, problemas de la columna. De la diabetes viene después asociado, como si siguen comiendo en la misma cantidad y de la misma forma, entonces vienen asociadas retinopatías, problemas renales, etcétera, etcétera. Sí. Mis amigos, yo quiero que José Antonio cuente esto. De alguna manera, así nosotros consigamos mucho placer comiendo, siempre está la voz contraria que nos hace sentir culpables por la cantidad de comida que nosotros ingerimos. José Antonio me contaba que él estuvo años sin salir de su casa. ¿Cómo fue eso? Sí, en el 98 me enfermé de hernias discales. Entonces, no salía porque yo vivía en un primer piso por allá en coche, y subir las escaleras y bajar era para mí bastante problemático, y comencé a dar las clases dentro de mi casa. Yo me dedico a dar clases particulares, entonces los alumnos iban a la casa. Entonces literalmente mi vida se resumía a pararme de la cama, ir al baño, dar las clases, comer, ir al baño, ir a la cama. Y en eso pasaron los años, y fue acumulando muchísimo peso. Yo cuando me enfermé de la hernia discal andaba por los 180 kilos. Y llegué a estar pesando fácilmente los 250, 60. Yo llegué a usar una talla de pantalón, talla 74 de pantalón. Y yo, o sea, pararme de la cama para mí era un problema. Realmente me costaba muchísimo. ¿Y montarte en un carro? Bueno, en una ocasión, la última vez que salí en Caracas, y yo creo que también a raíz de eso me quedé en la casa, yo me quedé atorado en un taxi. Entre dos personas tuvieron que sacarme del taxi. Y la pena que pasé, yo más nunca me atreví a salir de la casa. Pero ya tenía unos niveles de peso exagerados, pues. Ok, mis amigos, a pesar de la contextura que se le puede ver a José Antonio ha perdido 37 kilos y está rumbo a recuperar lo que sería su contextura natural. ¿Qué te hizo tomar la decisión? Porque fíjate, las enfermedades, estar encerrado en casa sin poder salir, parece que eso no era suficiente. ¿Qué te hizo entonces tomar la determinación de decir, basta, se acabó, voy a rebajar? Bueno, en mayo del año pasado yo estaba dando clases particulares a un alumno y no pude pronunciar la R. De repente no podía pronunciar la R. Entonces yo había escuchado que eso era un síntoma de ACV. Yo estaba recién llegado a Puerto Ordaz, no conocía a ningún médico acá, llamé a mi cardiólogo en Caracas, me dijo, tómate la tensión. No tenía tensiómetro, me mandé a comprar uno, la tenía en 1390. Me dijo, bueno, no es una ACV, ve a un neurólogo. Fue a un neurólogo, él me hizo ver que lo que yo tenía era una neuropatía en la lengua asociada a mi diabetes y me puso en un tratamiento. Pero el miedo fue tal, yo tengo un niño que entonces tenía 6 añitos, mi hijo. Y el único sostén de la familia para mi hijo era yo. Pues entonces el miedo a dejar a mi hijo desamparado, o sea, yo siento que toqué fondo. Entonces comencé por cuenta propia una dieta que básicamente consistía en al desayuno solamente tomaba frutas, pastillas, melón o lechosa con quesos magros. Al mediodía
algún tipo de proteína con vegetales, y en la noche, en vez de las arepas y las cachapas que me gustaba comer, pues brócoli, cosas así con quesos magros. Y eso me obligó a estar así durante 2 o 3 meses, pues, hasta que por fin logré salir de la casa. En una ocasión me monté en un taxi, fui a comprar queso, y entonces comencé a salir. Es decir, la vida me cambió. Después, al mes y medio, estaba en la llovizna, y luego conocí unos productos naturales, y gracias a esos productos he estado, pues, recuperando mi peso, mi salud, y perdiendo peso aceleradamente, pues, pero sobre todo perdiendo peso, ganando muchísima salud. Virginia, ¿cuál es el método que tú utilizas para las personas que estén en ese nivel? ¿Cómo una persona puede llegar a aprender a comer? Pues lo primero en estos casos que son trastornos de alimentación, lo más importante es educación nutricional. Aparte de una dieta hipocalórica, es decir, baja en calorías, restringida en grasas saturadas, la persona tiene que empezar a ver qué tengo que comer y por qué, cuál es el beneficio que eso me trae. Entonces eso se llama educación nutricional, para que el paciente a largo plazo haga cambios de hábitos y costumbres alimentarias, para que él entienda y haga de su vida cotidiana una buena comida y por consiguiente tenga un buen estado de salud, porque si él no hace ese cambio interno, ese cambio de conducta, no va a perdurar en el tiempo. Pasa lo que él decía, el efecto yo-yo. José Antonio, no quisiera dejar pasar por alto esta pregunta que se me vino a la cabeza ahorita cuando estaba comentando lo de tu hijo. ¿Nunca llegaste a pensar que el miedo que te dio ante de que tu hijo quedara desamparado por una muerte tuya, lo mismo que te pasó a ti, que te quedaste desamparado ante la ausencia de tu papá? ¿No pensaste en eso? Oye, realmente no, pero ahora que lo mencionas, tiene mucho sentido, pues. Claro. Tiene mucho sentido. Claro, porque de alguna manera quien come bastante es ese niño abandonado. Y pensar ahora que yo sea el causante del dolor que ya yo conozco. Entonces, de todas maneras, gracias por asistir. Sé que estás metido con unos productos alimenticios que te han ayudado mucho. Te felicito. Y sigue en esa meta, porque esa es la que te va a hacer sentir bien, porque yo sé que te sientes bien. Así es. Gracias por tu testimonio. Bueno, mis amigos, vamos a hacer un alto y al regreso vamos a conversar sobre la anorexia, otro trastorno de alimentación. Ya venimos en Conociéndonos a través de TV Guayana, el canal de los guayaneses. Aquí estamos de regreso, mis amigos, en Conociéndonos a través de TV Guayana, el canal de los guayaneses, donde seguimos conversando sobre los trastornos alimenticios. Ya vimos el trastorno que Virginia Aguilera, nutricionista, dietista, considera que son síndromes de atracón. ¿Qué me dijiste, no? Trastornos por atracón. Trastornos por atracón. Un atracón grande, ¿no? Sí, el pan campesino era un atracón grande. Con 1 kilo de aderezos. Sí, después desarrolló una obesidad que se convirtió ya en un tipo de obesidad mórbida. Okay. Bueno, mis amigos, vamos a hablar ahora del caso contrario. Aquí está mi amigo, casi mi hijo, Miguel Brito. Yo lo conocí cuando tenía 11 años. ¿Cuál es el caso de Miguel? Miguel era un niño demasiado delgado, de tez amarilla, que se veía realmente que no estaba sano. Y Miguel se sentía o se sintió mal en su escuela primaria porque él era gordo y comía mucho. Y por el hecho de ser gordo, ustedes saben que a veces los muchachos no tienen mucha consideración porque realmente no tienen esa capacidad para reflexionar el daño que puedan hacer las palabras. Lo rechazaban, lo apartaban, no querían jugar con él. Y Miguel comenzó a ligar su obesidad con su valoración personal. Entonces Miguel sentía que él era rechazado, que no lo valoraban porque era gordo. Pero yo quiero que Miguel cuente esa etapa de su vida. Miguel. Bueno, sí, primero que todo, o sea, de verdad no creo así en ningún momento que llegué así al punto de la obesidad o algo así, no, pero sí ser siempre alguien así de con textura más o menos gruesa, si se quiere decir.
Y ya, bueno, de por sí por el hecho de que, ok, son niños, son muchachos y eso, y es como tú dices, pues, o sea, no están conscientes de las cosas que puedan llegar a decir o cómo uno las puede tomar. Más uno siendo un niño, o sea, en el hecho de decir cómo uno puede reaccionar ante eso, pues, o sea, cómo se pueda sentir siendo niño, pues. Y bueno, no, o sea, lo principal es que ante toda esa situación, o sea, siempre mi situación fue como que, cónchale, me empezó a sentir mal por eso, o en algún punto de que, mira, a lo mejor en la casa o algo así me dijera, mira, que estás comiendo mucho, o te vas a poner gordo, o tal cosa, esto y lo otro, y simplemente lo que fue como que bloquearme y decir, pues mira, no voy a comer y ya, pues. Ahora, el no voy a comer era como protesta porque en la casa te decían comes mucho, o porque realmente decidiste no comer porque tenías temor que al engordar te iban a rechazar. Mire, yo creo que la verdad fue por las dos cosas. Una porque, bueno, yo te puedo decir, sí, como que en actitud de rebeldía, sí, por decir, bueno, yo comía mucho, pero ahora voy a ver quién come o algo así. Y también el hecho de que a lo mejor en otras partes no me sintiera a gusto así, o me sintiera en una situación apretada, si se quiere decir, por la misma cuestión de lo que me dijera la gente o algo por eso. Claro. Fíjense, mis amigos, vamos a darle la palabra a Virginia. Virginia Aguilera es nutricionista dietista, pero fíjense lo que decía Miguel, ¿sí? Había un componente de las dos partes. Como en mi casa entonces, decían que yo comía mucho, bueno, ahora no voy a comer, pues, a ver quién come a quién. Y por otro lado, aprovecho la oportunidad y así no engordo, porque al ser gordo me hacían burla en la escuela y ya no me van a hacer. En tu consultorio es común, porque Miguel apenas tiene 16 años y estamos hablando de un niño de 11 en ese entonces. Y tú sabes, ¿cómo son los sobrenombres? Tú comes como un cochino, parece una lima nueva. Bolefunche, o sea, sobrenombres como por montón. Esa no la había escuchado. Eso lo he escuchado. Bueno, en Maracaibo decían así a los gordos bolefunche. También cuando son muy flacos, calavera, bueno, y eso realmente marca. Sí. Marca. Miguel lo acaba de decir, o sea, ¿qué es lo más común en tu consultorio y cómo afecta el sobrenombre, la mamadera de gallo, que es muy nuestra, en los trastornos alimenticios? Mira, los trastornos siempre se dan. Lo más común es que empiecen en esa etapa de la adolescencia. No es común el caso del que es hombre, es más común en las mujeres, claro, pero también se da en los hombres. Y esa es una etapa en la adolescencia en que el niño o la niña está empezando a aceptarse a sí mismo, a aceptar todos los cambios que tiene su cuerpo, y si al mismo tiempo viene una persona externa y te juzga por tu apariencia, esa apariencia que en ese momento está cambiando, pues eso los afecta terriblemente, porque están en un periodo de transformación, y si viene alguien y te dice, te estás transformando en algo feo o en algo malo, eso repercute grandemente en ese momento. Claro. Miguel, yo quisiera que tu experiencia le sirviera de mucho a las personas que están en sintonía del programa. Yo quisiera que nos dijeras, para que maestros, acuérdate que hay bastante gente en sintonía, maestros, padres y niños puedan escuchar cómo puede afectar una situación determinada nuestra vida. Trata de decirnos, de recordar, ¿qué fue lo que más te afectaba con respecto a tu contextura o a la alimentación? ¿Cuáles eran las palabras, cuáles eran los momentos que tú sentiste que te afectaron y que tomaste la determinación de no comer? Bueno, yo diría que, o sea, siempre hubo una situación así en el colegio o algo así, pero más que todo uno se empieza como a rechazar así por el hecho de que, ok, a lo mejor no en todos los momentos te lo están recordando, pero tú sí llegas a ver el punto donde tú dices, mira, si se están dando cuenta de algo o si hay alguna situación, más o nada que a lo mejor, o sea, en los ambientes más familiares o algo así, por ejemplo, te dijeran, qué sé yo, un familiar o cualquier persona, mira, si estás haciendo esto indebidamente o estás comiendo mucho o no te pongas así, estás gordo o cualquier cosa de esto, pues. Y más aunado a esto que el hecho de que ya cuando uno se comienza a sentir de esa forma, pues tú mismo como que te aíslas de las demás personas, que eso me pasó mucho, por ejemplo, cuando estaba así en el colegio y eso, que yo mismo me empecé a aislar y a raíz de esto como que, mira, también lo agarraron para una situación de que, mira, ya está el que siempre anda aislado y eso, y
Entonces vamos a molestarlo, no tanto por esta cuestión, sino por otra cosa también. O sea, como buscar simplemente el hecho de meterse con eso, ¿me entiendes? Entonces, de ahí hasta el punto en que, bueno, hasta decidieron cambiarme de colegio y todo eso, porque sí, o sea, era fuerte la cuestión pues, Sí. para una persona de esa edad. Al principio creí entender esto. Sí, en algunas oportunidades se burlaban de mí porque me veía gordo, pero ya incluso por cualquier cosa ya yo mismo me juzgaba. Por ejemplo, si por casualidad pasaba y se reían y se estaban riendo de otra cosa, ya yo pensaba que se estaban riendo de mí. Exacto. Eso es común en las personas que sufren trastornos de anorexia. Sí, es común porque ellos tienen una percepción de ellos mismos, la autoestima está muy baja, entonces ellos creen eso, cualquier cosa que alguien a mi alrededor esté diciendo, se están burlando, se están riendo, yo creo que es conmigo, porque yo creo, es lo que ellos desarrollan, yo creo que hay algo malo en mí, entonces yo creo que todo el mundo se está dando cuenta de eso, y si de alguien se están burlando es de mí. Ok. Bueno, mis amigos, vamos a hacer un alto, pero yo le voy a dejar a Miguel una pregunta en el aire. Miguel, dicen que las personas anoréxicas se ven en el espejo y no se ven delgadas, se ven gordas. Al regreso vamos a conversar qué de verdad hay en esa sentencia. Ya venimos, mis amigos, en Conociéndonos a través de TV Guayana, el canal de los guayaneses. Aquí estamos nuevamente en Conociéndonos a través de TV Guayana, el canal de los guayaneses, donde seguimos conversando sobre los trastornos de alimentación. Estamos conversando con Miguel Brito, él es nuestro testimonio de este momento. Miguel llegó a rechazar la comida, y con Virginia Aguilera, nutricionista dietista. Miguel, dicen que las personas que sufren de anorexia inicialmente comen, vomitan porque sienten que si comen van a engordar, y así estén delgados se siguen viendo gordos. ¿Tú llegaste a vomitar? Bueno, no, en realidad sí, como que mi mentalidad siempre fue el hecho de decir, mira, voy a dejar de comer o no voy a comer, y claro, en una que otra oportunidad sí, o sea, como que si eso se veía como un método de salir de eso, pues, o sea, podría ser, pero lo principal fue eso, o sea, el hecho de no comer y esas cosas. Y bueno, sí, eso de que, mira, te veas como te veas o algo así, siempre para ti te vas a ver de tal forma o algo así, sí, como que sí era un hecho que pasaba o algo así. Y cuando te veías en el espejo, ¿tú te veías gordo? Bueno, yo diría que no sé si gordo o algo así, pero, o sea, como que no estaba conforme con algo, pues. Eso, explícanos eso, Virginia. ¿Qué le pasa a la persona que sufre de anorexia? Ok, se entiende, yo quiero que tú lo ratifiques, que cuando come porque tiene hambre, pero dice, no, esto me va a engordar, quizás en un inicio, vomita, pero a pesar de que va rebajando de peso, se sigue viendo, como dice, quizás no gordo, pero se rechaza la figura. ¿Cómo es eso? Tienen una inconformidad con su apariencia física, con el propio yo. Como es un trastorno psicológico también, ellos tienen una distorsión de la imagen corporal. Ellos, a pesar de saber que no están comiendo lo suficiente o que están bajo de los estándares normales para su edad y para su talla, siguen sintiendo que no están totalmente bien. Yo tengo que continuar haciendo lo que estoy haciendo porque todavía no estoy bien. Ellos mantienen esa conducta porque nunca se sienten conformes, como dice Miguel. Ok, ¿eso era así? Sí, bueno, yo diría que sí. Ok, dime una cosa, ¿en qué momento tú dijiste, bueno, pero qué pasa? Ya estoy cansado de esto, no me gusta, me siento mal, he dejado de comer y me sigo sintiendo mal? ¿Qué te llevó a tomar la determinación de comer y sentirte, porque te vemos que estás en tu contextura normal? Bueno, no, primero que todo sí es como una situación de decir, como que a lo mejor uno dice, oye, si tanto tiempo,
y como que nunca en realidad ves el resultado de algo que quisieras ver o algo así, como que uno mismo se cansa, por así decirlo, o decide dejarlo. También aunaba que, como tú lo dijiste en un principio del programa, o sea, mi condición ya era bastante notable, pues, y debido a chequeos médicos y esas cosas, o sea, me dijeron que no estaba en un estado de salud adecuado y inclusive dijeron que si seguía en esa situación, inclusive hasta un infarto me podía dar por la cuestión de no tener los insumos de las cosas necesarias que debía tener, pues, o para esa edad o para el momento, o simplemente las cosas que no tenía. Y también el hecho de que, bueno, como cuando eso me sucedió, o sea, estaba en una edad, si se quiere decir, o sea, todavía era un niño, entonces aprovecharon, qué sé yo, mis padres o mis familiares, decir, mira, ¿sabes qué? Si haces tal cosa, si comes o algo así, te vamos a dar esto, o te vamos a dar lo otro. Y yo, o sea, con mentalidad infantil y todas esas cosas, o sea, de una vez pensé, oye, mira, ahora puedo conseguir otras cosas haciendo lo contrario, o algo así. O sea, siempre como para esa edad, la mente, o sea, no era exactamente lo que pensaba, algo correcto o algo así. Entonces, no sé, cualquier cosa que me dijera me podía distraer de eso o... Sí, eso pues. Y entonces aprovecharon eso para ayudarme en ese sentido. Miguel, por lo que estás diciendo, puedo interpretar, quiero que me lo ratifiques tú, que entonces el hecho de no comer tuvo que ver más como un acto de rebeldía. ¿Es así? Bueno, sí, como te lo decía en un principio, es ambas de las dos cosas, pues. Sí, porque al ofrecerte algo parece que se te pasaba. Sí, sí, sí. Ay, es verdad lo que dijiste al principio. El síndrome de la anorexia es más común en la mujer que en el hombre. Pero normalmente se presenta así. También hay, porque hay como una especie de resistencia hacia los padres cuando me dicen que como mucho. Sí, sí, acuérdate que ese es uno de las personas que tenemos más cerca, ¿no? Nuestro núcleo familiar. Entonces, como dice él, no es nada más si como o no como, sino qué consigo con eso, qué consigo en mi núcleo familiar. Aparte de aceptación, tiene otras cosas también aunadas a ello. Entonces, por eso para resolver el problema, una de las principales cosas son terapias familiares. Y allí, que es el núcleo, lo primordial para él, ven qué estrategias se pueden desarrollar para que el niño o el adulto salga de ese problema. En este caso, como él tenía también aunado algo de rebeldía, pues desarrollaron una buena estrategia sus padres y él fue dando ese cambio. Fíjense, mis amigos, que a pesar de que José Antonio tiene 48 años, y esa fue la edad que dijo, Miguel comenzó a los 11. Antonio comienza su relato cuando él tenía 2 años de edad. Fíjense dónde comienza todo. 2 años de edad, cuando sintió que se alejaba la figura más importante para él, donde la conexión de los dos era la comida. Miguel dice que comenzó desde muy niño también. Miguel, esto lo digo porque quizás nosotros estamos causando daño a nuestros hijos, lo estamos haciendo de la manera más inocente, pero igual de dañina. Miguel, ¿qué le recomendarías tú a esos jóvenes que nos están viendo y que quizás están pasando en este momento por lo que tú pasaste? Bueno, primero decirle por lo menos a mí, en mi situación, como te lo digo, ya por la edad en la que yo estaba, ya que tampoco es algo normal que se vea en esas edades, sino a lo mejor en personas más adultas, ¿no? Yo diría que es hasta más complicado que una persona adulta o algo así salga de eso tan fácil como puede salir un niño, pues, porque ya es más manejable la situación. Pero primero que todo que no es sino la real condición de cómo tú te sientas contigo mismo y no tanto lo que las demás personas puedan decirte, más si tienes que estar consciente en algún sentido de que si lo que estás haciendo ya está en unos niveles anormales, pues, o sea, ponerte en tratamientos o cosas por el estilo, pues, en un cuidado o algo en lo que sea sano, pues, la condición de que tú estés bien de peso y todas esas cosas, pues. Sí. Y ahora que tú estás en un punto de claridad de lo que pasó, ¿tú no le recomendarías también a los muchachos que nos están escuchando que hablen con sus padres y le manifiesten el malestar que sienten?
Bueno, definitivamente que sí, porque de verdad a mí me ayudó mucho en ese sentido. No tanto yo el hablarlo con mis padres, sino que ellos mismos se dieron cuenta de la situación, pues. Virginia. Sí, súper importante, porque a veces eso está pasando y los padres no se dan cuenta. Entonces, en el caso de él, él dice que sus padres, obviamente la condición física de él lo delató, y sus padres se dieron cuenta, pero también el afectado tiene que hablar, manifestar su condición. Bueno, mis amigos, gracias Miguel por tu testimonio. Vamos a hacer un alto y al regreso vamos a conversar sobre los trastornos, vamos a llamarlo entre comillas, normales que existe en nuestra cultura gastronómica. Ya venimos en Conociéndonos a través de TV Guayana, el canal de los guayaneses. Aquí estamos, mis amigos, en la última parte de nuestro tema, trastornos alimenticios en Conociéndonos. Ya pudimos conversar con Miguel sobre su anorexia y sobre los trastornos de atracón de José Antonio. Vamos ahora a conversar sobre lo cotidiano. Aquí en Venezuela tenemos una tendencia muy marcada a buscar satisfacción a través de la comida. Y vemos muchas veces que nuestra gastronomía está más inclinada. Virginia, quiero que tú me ratifiques esto, me digas lo contrario. Más hacia lo sabroso que hacia lo nutritivo. Porque para nosotros comer sabroso está por encima de lo que sea. Y muchas veces eso de comer sabroso es lo que nos enferma. Entonces, yo quisiera que tú como nutricionista, ¿cómo defines tú la dieta del venezolano, la común? ¿Está más dada hacia lo sabroso o hacia la sanidad? No, definitivamente aquí en Venezuela estamos con lo sabroso. La gente va por lo rico, lo que tenga buena apariencia, buen sabor, buen olor, lo que esté rico. Las cualidades nutricionales del alimento de verdad que no las notan, hasta que tienen alguna consecuencia y se dan cuenta que esos hábitos de alimentación son los causantes de eso. Entonces ahí es que toman en consideración: voy a hacer un plato sabroso, pero que esté nutricionalmente acorde a lo que yo necesito. ¿Sabe qué? A mí me parece asombroso que la Organización Mundial de la Salud tiene en internet unas cifras donde dice que el 70% de las muertes a nivel mundial obedecen a estas 4 causas: cáncer, ACV, diabetes e infartos. Y que el 50% de esas muertes se deben a una mala nutrición. Sí. Okay. Ahora, fíjense, mis amigos, cuando nosotros vamos al médico por alguna de esas enfermedades, que el médico nos da aquella lista de lo que no podemos comer, decimos, bueno, ¿y ahora qué voy a comer yo? Sí. Lo que estamos diciendo es, estamos confirmando que estábamos comiendo comida que nos enfermaba. Sí. ¿En tu consultorio pasa eso? Mira, de verdad que a mí me llegan muchas personas así: licenciada, yo vine aquí porque yo quiero que usted me diga, y me sacan la listica, ¿qué yo puedo comer? Entonces la idea es que nosotros los nutricionistas le adaptamos, aquí en Venezuela nos hemos dado la tarea de adaptar un plan de alimentación donde de verdad puedas consumir lo que realmente es beneficioso para tu cuerpo, y sin tanto decirte qué no puedes comer, sino que sí puedes comer, decirte qué puedes comer, en qué cantidades, en qué proporciones, y ahí ir implementando lo que es la educación nutricional. Entonces ahí ya la persona está más consciente. No, bueno, si es verdad, yo no voy a comer esto, no simplemente porque el médico dijo que no, sino que ya yo sé cuál es el trasfondo de ese no. Ok, ¿cómo podríamos decirle a nuestro público cómo se puede superar un trastorno alimenticio? Quizás muchas personas están pasando por lo que pasaron en nuestro testimonio. ¿Cuáles serían los pasos que tendríamos que dar para orientar más hacia la nutrición, nuestra alimentación, y no tanto hacia lo sabroso, sin descartar de que pueda ser una comida sabrosa? ¿Cuáles serían los pasos para que la alimentación se convierta en un acto realmente nutritivo y no solamente de placer? Bueno, mira, yo creo que lo principal es la información y el conocimiento, la divulgación de esa educación nutricional. En este caso, esos pacientes
deben ir a un nutricionista, pues a una persona especializada. Aparte del psicólogo, deben ir a un nutricionista porque es una patología asociada con la forma de comer. Y allí ir aprendiendo juntos los dos, desarrollando en esa persona esos buenos hábitos de alimentación, esas buenas costumbres. Y de eso depende mucho el entorno familiar, que él se sienta apoyado, que se sienta ayudado. Ay, Dios mío, fíjate lo que acaba de decir. Mira, yo tengo una hermana que ella se identificó y es conocida dentro de nuestra familia como la que cocina sabroso. Y llegar a la casa de ella y comer sin hambre es lo más natural. O te vas sin comer, porque si te va a decir algo, quieres comer esto y tú dices que no, lo primero que te dice, me vas a despreciar. Entonces fíjate la importancia que tiene la comida muchas veces en la relación también padre-hijo. Muchas veces el único momento en que mi mamá juega conmigo o me dice que me quiere o se los noto en su tono de voz es cuando estamos comiendo y me quiere me quiere meter comida de más. Yo digo que no quiero más y me dice, vamos a jugar al avioncito. Entonces resulta que prácticamente, bueno, si esta juega conmigo aquí, vamos a darle, pues. Y después me hace, te ves bello. Estás papiadito. Estás papiadito. Esos factores psicológicos que vienen de la costumbre no son como barreras para que una persona quiera superar un sobrepeso, cambiar el sistema alimenticio. Sí, definitivamente son barreras. Por eso te digo que tiene que ser algo que tu entorno también te ayude. Tienen que, sobre todo cuando van pequeños, pacientes pequeños, niños, tienen que ir el grupo familiar, porque de ellos depende eso que tú me acabas de decir. De repente, yo tengo pacientes de 6, de 8 años y los niños están convencidos en que quieren bajar de peso, pero si llega mamá y te dice eso, come, que te estás poniendo feita, estás muy flaquito. Entonces la mamá tiene que estar también convencida y saber cuáles son de verdad las directrices para una buena alimentación. No es una igualdad comer en exceso a buena salud o buena nutrición. ¿Cuál sería el grupo de alimentos que uno tendría que contar con ellos diariamente para poder decir que se está nutriendo bien? Mira, para una alimentación balanceada tienen que estar presentes los 4 grupos de alimentos. ¿Cuáles son los 4 grupos? Leches y derivados. Ahí entra queso, yogurt, carnes, pescados, huevos, frutas y vegetales, y panes, harinas, carbohidratos. Ese sería el grupo de los carbohidratos. Esos son los 4 grupos. Lo que es azúcar y grasas, esos son complementos calóricos. Esos se deben comer esporádicamente. Pero los 4 que nombré anteriormente son los 4 grupos básicos. ¿Y cómo haría una persona que sea vegetariana? Estás nombrando carne y productos animales que siento que ellos tampoco al queso como que no le tienen mucha confianza porque causa, según ellos, putrefacción. Exacto. Para una persona que sea vegetariana, ¿cómo llegaría a sustituir la proteína o los nutrimentos que vienen de la parte animal? Bueno, mira, de la parte animal obviamente ellos no consumen nada, pero las proteínas tienen unos componentes internos que se llaman aminoácidos. Y hay ciertas proteínas de origen vegetal que al mezclarlas de la manera correcta pueden convertirse en un aminoácido de alto valor biológico. Rapidito, ¿cuáles serían esos vegetales? Mira, tenemos leguminosas que son granos, garbanzos, lentejas. Esas son una de las principales. Las leguminosas son uno de los principales. También están vegetales como el brócoli, el coliflor. Esos también tienen minerales importantes como el hierro. ¿Y las grasas que son favorables, cuáles serían? Las grasas que son favorables son las poliinsaturadas y las monoinsaturadas. En ellas entrarían las grasas omega, las omega 3, omega 6 y omega 9. ¿En dónde se consigue? Rapidito que estamos terminando. En pescados, ¿aceite de oliva? Aceite de oliva, aceite de canola. Esos son los que ahorita están más. Gracias, Virginia. Bueno, mis amigos, esto fue Trastornos de Alimentación en Conociéndonos a través de TV Guayana, el canal de los guayaneses. Muchas gracias por la sintonía.